Muy buenas, hoy nos vamos a meter de lleno en la historia de una relación que la verdad es de las más complejas y fascinantes que existen. Es un relato de 2 milenios entre dos de las fuerzas más potentes que han dado forma a nuestra civilización, la fe y la razón. Y claro, la gran pregunta que ha estado ahí, flotando durante siglos, es esta. ¿Son amigas o son enemigas? A lo largo de este recorrido vamos a explorar su vínculo, desde ese primer encuentro, lleno de recelos, pasando por una auténtica edad de oro hasta una separación de lo más dramática y, por suerte, una llamada final a la reconciliación. Aquí tenemos nuestra hoja de ruta. Vamos a seguir esta historia a través de 5 actos, 5 etapas clave que han definido y redefinido la relación entre lo que creemos y lo que pensamos. Pues verga, empezamos. Nuestro viaje arranca en un lugar mítico, la antigua Atenas. Imaginemos la escena. El cristianismo primitivo, una fe jovencísima, llena de energía, se da de bruces por primera vez con el mundo ya consolidado y bastante imponente de la filosofía griega. Fue, sin duda, un choque de mundos. Como podemos ver aquí, por un lado tenemos Jerusalén, que es el símbolo de la revelación, de la fe, y por el otro Atenas, la cuna de la razón, de la filosofía. Los primeros cristianos, como San Pablo en sus debates, tuvieron que ingeniárselas para encontrar un lenguaje común, para intentar tender un puente entre estos dos universos. Esta tensión inicial la captura a la perfección la famosa pregunta de Tertuliano, uno de los primeros pensadores cristianos. Él se preguntaba, ¿qué tiene que ver Atenas con Jerusalén? Era una pregunta que reflejaba un escepticismo enorme, casi un ¿pero qué hacemos nosotros mezclándonos con esto? ¿Podía la fe dialogar con una filosofía pagana sin traicionarse a sí misma? Es que las opiniones estaban totalmente divididas. Para algunos la filosofía era una distracción, incluso peligrosa, pero para otros, como San Justino o Clemente de Alejandría, era una herramienta de lo más útil. La describían, de hecho, como una empalizada y muro de la viña, o sea, una forma de proteger y defender la fe de los ataques. Pero bueno, tras esa cautela inicial, la relación fue madurando. Pasamos de la desconfianza a una auténtica edad de oro, un periodo de síntesis increíble donde fe y razón no solo convivieron, sino que construyeron juntas una de las catedrales intelectuales más importantes de la historia. Ojo, que este proceso no fue de un día para otro, fue un esfuerzo de siglos. Orígenes fue de los pioneros, usando la filosofía platónica para empezar a darle forma a la teología. Luego, figuras gigantes como San Agustín profundizaron en esta integración, un camino que culminaría siglos después con la obra maestra de Santo Tomás de Aquino. San Agustín es una figura clave, sí o sí. Después de haber explorado él mismo varias filosofías y de que no le convencieran, fue en la fe cristiana donde encontró la fuerza para su conversión radical. Y con eso creó una síntesis monumental que se convirtió, durante siglos, en la forma más elevada de pensamiento en Occidente. Y esto nos lleva a la cima de esta unión, la síntesis de Santo Tomás de Aquino. Su argumento fue revolucionario por lo elegante y potente que era. Si tanto la razón como la fe vienen de Dios, es simplemente imposible que se contradigan. Por lo tanto, la fe no tiene por qué temer a la razón, más bien al contrario, debe buscarla y confiar en ella. Este principio es el corazón de todo su pensamiento. Si lo aplicamos a la inteligencia, es como decir que la fe no anula nuestra capacidad de pensar. Al contrario, la toma como punto de partida, la perfecciona y, de alguna manera, le da alas para explorar preguntas todavía más profundas. Pero, como en muchas grandes historias, después de la unión llegó la ruptura. Entramos en la era de la separación, un divorcio intelectual que, sinceramente, cambiaría el rumbo del pensamiento occidental para siempre. Esto no pasó de repente, fue como una pendiente resbaladiza. Lo que empezó siendo una distinción sana y necesaria entre dos campos del saber, poco a poco se convirtió en una separación dañina y al final en una oposición total. La filosofía ya no quería ser compañera de la fe, sino su rival. Este distanciamiento se convirtió en una de las señas de identidad de la modernidad. Corrientes filosóficas enteras que ponían a la razón humana en el centro de todo, llegaron a ver la fe no como una aliada, sino como un obstáculo para el progreso, casi como una atadura de la que la humanidad tenía que liberarse para ser de verdad libre. Y bien, ¿cuáles fueron los efectos de esta separación? El argumento de fondo es que este divorcio empobreció a las dos partes. Dejó tanto a la fe como a la razón mucho más débiles y vulnerables por separado. Esta imagen lo ilustra perfectamente. Una fe sin razón, a la izquierda, corre el riesgo de caer en la simple superstición, y al mismo tiempo, una razón sin fe, como esa máquina de la derecha, puede volverse fría, mecánica, perdiendo de vista las grandes preguntas, el para qué, el sentido de la vida.
Esta pérdida de rumbo de la razón llevó a una de sus crisis más profundas, el nihilismo. Básicamente es la idea de que en el fondo no hay una verdad última que encontrar. La existencia se convierte simplemente en una búsqueda de sensaciones pasajeras, donde ningún compromiso es definitivo, porque al final nada importa de verdad. En este contexto, la razón cambió de trabajo, por así decirlo. De ser una guía en la búsqueda de la verdad y la sabiduría, se redujo a menudo a una razón instrumental, una simple herramienta para conseguir cosas prácticas, como beneficios, placer o poder, perdiendo así su vocación más elevada. Pero la historia no termina en la tragedia de la separación. El capítulo final de nuestro análisis es una llamada potentísima a que la fe y la razón se reencuentren y restauren ese diálogo que es tan vital. El objetivo no es volver a fusionarlas en una sola cosa, sino que recuperen una unidad de propósito. Se trata de un respeto mutuo donde cada una reconoce el terreno de la otra, pero sin dejar de inspirarse y enriquecerse en el camino. Esta frase final lo resume todo. A la parresía de la fe debe corresponder la audacia de la razón. Significa que la valentía de la fe para proclamar su verdad tiene que ir de la mano con la valentía de la razón para buscar esa misma verdad sin miedo, esté donde esté. Es una llamada a la audacia en ambos frentes. Y así, esta historia de 2 milenios nos deja con una pregunta que no puede ser más actual. En nuestro mundo, saturado de datos pero a menudo falto de sabiduría, ¿cómo podemos cultivar una relación sana y fructífera entre lo que creemos y lo que sabemos? Es una pregunta que sin duda merece una buena reflexión. Gracias por habernos acompañado.